¿Alguna vez te has preguntado, si la pandemia es la misma para todos, ¿por qué parecería que a mí me afecta más que a otras personas? O a lo mejor, este mismo tema lo has notado en alguien cercano a ti. En esta entrevista de radio descubre más sobre cómo en la vida diaria vamos enredando un tema emocional con otro. Y antes de comenzar, te invito a que le des clic al botón suscribirse y también activa la campanita que aparece a un lado en este mi canal, David Alcaraz Psicoterapia en YouTube. Para el bien de todos. Estamos de vuelta con Lajandra Griego en Expreso 860 de Radio Noticias. Seguimos en Expreso 860, yo soy Lajandra, en controles está Víctor y Jonathan en video, compartiéndolo allí en Facebook. Ingrese por favor Facebook, diagonal 860 Radio Noticias, ahí estamos. O en el personal que es Lajandra, así tal cual lo escucha, L-A-J-A, Lajandra, ese soy yo. Bien, hay que escuchar el tema que nos tiene preparado para este día el psicoterapeuta David Alcaraz. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, Alejandra, qué gusto de saludarte. Yo me encuentro muy bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy excelente porque está nublado. Víctor y yo estamos contentos porque está nublado. Sí, estaba escuchando a ver que si les tocaba el chipi, que si no, pues bueno, ojalá unas gotitas, aunque sea para sentirse más a gusto. Sí, es que es el pretexto para más tarde la copita de vino. ¿Verdad? El cafecito, algo así. Sí, claro, ándale, el chocolatito e ir por tamales. Muy bueno, ya, con eso. Sí, mejor nos callamos y a lo que vamos con tu tema, porque eso de hablar de comida ya sabes que a mí me encanta. Claro que sí, es delicioso. Pues sí, fíjate que hoy les quiero compartir un tema que nos va a ayudar a reflexionar, a entendernos más como personas y al mismo tiempo entender un poco más sobre esta pandemia y cómo nos hemos comportado como nosotros emocionalmente en la pandemia y sobre todo qué podemos hacer para estar mucho mejor todavía en estos meses que todavía ya son menos, pero todavía vamos a tener de pandemia. Y el tema que les quiero compartir es, si la pandemia es una sola, ¿por qué nos ha afectado de formas distintas a cada persona? O sea, ¿cómo es que esta pandemia nos puede afectar a unos más y a otros menos, Alejandra? Bien, me gusta el tema. Creo que va a ayudar bastante. Pues sí, con mucho gusto. Como les digo, es como para reflexionar, para aprender y para poder estar mejor todavía, no nomás en la pandemia, sino en post-pandemia, digamos, en la vida que ya viene después. ¿Cómo es esto? Porque tiene que ver con cómo vamos enredando los temas emocionales y ahí se va a poner interesante. ¿Te parece, Alejandra? Me parece muy bien. Te escuchamos, David. Ok. Bueno, pues como les decía, es algo que vamos enredando y si les pregunto, ¿por qué a alguien le afecta más la pandemia que a otra persona? Pues la respuesta va a ser lógica. Ay, pues obviamente pues porque somos diferentes, ¿no? Pues sí, eso se entiende por nuestras historias de vida, claro. Pero quiero puntualizar un poquito más y de ahí vamos a aprender nosotros. Así es que mucha atención. Vamos a imaginar para esto que somos como un queso. Nosotros, cada uno de nosotros, yo David, soy un queso, ¿sale? Pero resulta que nuestra historia de vida y por cómo fuimos procesando lo que nos llegó de la vida, se nos fueron haciendo unos huecos como a manera de queso gruyere. Toditos tenemos huecos, unos más grandes, unos más pequeños, unos de unas formas, otros de otras. En esos huecos ahí van a estar nuestras carencias, o más bien ese hueco está formado por una carencia, nos hace falta algo, por eso está el hueco. Yo, por ejemplo, en las psicoterapias que doy, acompaño a las personas para que juntos podamos sanar, tapar, corregir, cerrar esos huecos y que su vida, la persona con la que yo estoy, su vida actual y futura sea más sólida, más fuerte y al mismo tiempo le doy la idea que pueda ser un poco más flexible. Mi idea el día de hoy es que puedan observarse, reconocer en sus propios huecos, sus propias debilidades. Una vez vistas estas carencias, será más fácil poder sanarlas. Yo los invito a que no nos acostumbremos a vivir con estos miedos o estrés. ¿A qué me refiero con esto? Empecemos. Antes de la pandemia, ya veníamos por la vida, ¿no? Con ciertos huecos, miedos, inseguridades, angustias, y entonces, pácatelas, que nos cae la pandemia.
Y al llegar la pandemia, no solo nos cayó en las partes más estables de nosotros mismos, sino que también entró a esos huecos con los que ya veníamos. Hagan de cuenta como cuando tenemos una muela picada y que nos entra dulce a esa muela picada, ¡uy!, se siente horrible. Bueno, pues lo mismo lo podemos entender en los temas emocionales. Nos llegó la pandemia y lastimó las emociones que ya estaban un poco frágiles. En cada persona le afectó más de una forma que de otra, obviamente. Y aquí hablaré solo de algunos ejemplos porque pues el tema da para mucho. Por ejemplo, un tema que he visto, no sé por qué últimamente en las terapias que doy, que es miedo a la soledad. Es algo recurrente. Para quien lo puede tener identificado que tiene ese miedo, ya lleva una gran ventaja, porque en muchas ocasiones lo cubrimos de una forma inconsciente con otros justificantes. A lo mejor, en algún lugar, en lugar de decir miedo a la soledad, dicen yo no sé estar solo o no sé estar sola. Y al no saber cómo estar conmigo mismo, conmigo misma, puede ser que me invente cualquier pretexto para estar con alguien más o para ocuparme en algo, sea lo que sea, para no estar conmigo, no estar en mí. Hay quien tapa el miedo a la soledad con soy muy amiguero o muy amiguera. Y claro, será muy común que también busquen a personas similares a ellas mismas. También lo pueden cubrir con mucho trabajo o con el deporte o con el estudio, y entonces siempre tendrán mucho trabajo por hacer o estarán haciendo mucho deporte o tendrán que estudiar algo que al mismo tiempo me puede traer muchos beneficios, trabajo, deporte o estudio. Pues sí, claro, por supuesto, pero a lo mejor en el fondo puede ser que es miedo a la soledad, no saber estar conmigo mismo, conmigo mismo. Ahora bien, ¿qué ha venido pasando en la pandemia? Personas con miedo a la soledad, por un lado, es posible que hayan agudizado el mantenerse ocupados en algo para escabullirse de sí mismos. Y por otro, la gran necesidad de estar buscando a las amistades o a la familia. Pero esto se va poniendo más feo. Si a lo anterior le añadimos una variante, por ejemplo, que alguien muy cercano a esa persona con miedo a la soledad se le enferma un familiar o amigo o incluso falleciera, ¿se imaginan el grado de miedo y ansiedad que puede generar la persona que tiene miedo a la soledad? ¡Wow! Por un lado estaría la soledad y por otro la pandemia. Podrían ser temas diferentes, pero aquí se empieza a enredar todo. Porque para esta persona la pandemia estaría simbolizando mucho. Enfrentarse, fíjense nada más, a uno de sus miedos más fuertes. Es como que si alguien, vamos a ponerlo así, que tiene miedo a las alturas, la ponemos a caminar en la azotea de su casa, aunque sea de 1 o 2 pisos, pues hay un miedo muy grande porque es mi miedo más grande, el miedo a las alturas. Pues si alguien con miedo a la soledad en su círculo cercano fallece una persona, su miedo a estar solo o sola, quedarse solo o sola, se hace enorme. No por la persona que murió, sino por enfrentarse a su propio miedo, porque su miedo crece en un poco o un mucho. Y ese miedo aumentado puede durar por mucho tiempo, o incluso se puede volver una forma de vida, si no es tratado, claro. ¿Qué consecuencias tiene vivir con un miedo así y ahora aumentado? Bueno, pues va disminuyendo mucho la calidad de vida. A mayor miedo, menor calidad de vida. Me ha tocado ver personas que de verdad la pasan súper mal, pero muy mal. Y entonces, si le preguntamos a esas personas, por ejemplo, oye, ¿para ti qué tal ha sido la pandemia? ¿Cómo ha sido para ti? Pues dependiendo de la claridad que tengan de sí mismas, podrán decir como, pues más o menos como todos, pero últimamente he estado muy mal, o hasta muy mal, he perdido a muchas personas, no puedo tener tranquilidad, la pandemia para mí ha sido fatal, o terrible, porque perdí a tal persona. Pero en realidad está enredando el duelo, que ya de por sí ya es una carga emocional, con su miedo. Okay. Para muchas personas, la soledad a lo mejor no les causó un tema fuerte en la pandemia, pero vamos viendo otro ejemplo que es muy recurrente: el dinero. Hay muchas personas que deber dinero, cuando tienen deudas, les causa una preocupación, un estrés enorme. Pero para para otras personas no les causa tanto problema, okay, pero para los que sí, el miedo a quedarse sin empleo
Y en medio de la pandemia les es aterrador. La comida, la hipoteca, las mensualidades del auto, los hijos, la renta. Dependiendo de la persona y sus circunstancias, puede estar en un momento, aunque la economía poco a poco se está restableciendo, todavía estar sufriendo mucho en esta etapa de pandemia. Sus miedos continúan y si sus miedos continúan, pueden llevar a la persona a pensar en un futuro malo, catastrófico. ¿Y si cierran la empresa? ¿O si hay un nuevo repunte de COVID y hacen el recorte de personal? ¿O a lo mejor no soy tan productivo como se esperaría? ¿O si cometo un error? ¿Y si? ¡Ay, qué angustia! Porque a lo mejor de fondo, ese miedo catastrófico es miedo a perderlo todo o a no tener. Así puede ser un miedo a no tener. O que se les acabe algo. Pero se puede ir complicando, Miedo a que no me valoren. Y muchas veces es que ese no me valoren en realidad significa alguien, una persona que es un familiar, que no me valore esta persona. Claro, eso ya está como en una capa más subconsciente, más abajito. Pero ahí está. A lo mejor porque miedo a no ser económicamente productivo, porque eso significa que ya no voy a valer. O, que va de la mano, miedo a no ser suficiente. Y si desde niño escuchó a esa persona, no sirves para nada, pues de manera inconsciente esa persona estará tratando de llenar un hueco, demostrando lo valioso que es, siempre y cuando sea productivo, claro. Entonces, si se dan cuenta, ya para esas alturas, la pandemia es lo menos importante, más bien sus miedos, en el fondo, son otros. En este caso, a ser visto, valorado, y haga lo que haga, muchas veces esa misma persona no se va a sentir lo suficientemente valiosa o valorada. Obviamente se agudiza por temas de la pandemia. Déjame hacer aquí un paréntesis rápido. Seguro habrá personas que ni la soledad ni la economía es un problema y está bien, pero al mismo tiempo es muy probable que su miedo puede estar en otro lugar. Por lo que yo los invitaría a ser empáticos y que si vemos a alguien de nuestra familia o amigos que todavía está muy nervioso o nerviosa, tratar de entenderlos. Como dice el dicho, solo el que lleva el costal sabe lo que lleva dentro. Y yo añado, y muchas veces ya ni siquiera los que traemos el costal sabemos lo que trae, solo que a veces lo sentimos que es ya muy pesado. Cierro paréntesis y enfatizo. Son temas que podemos tomar para la pandemia o fuera de la pandemia, porque estamos enredando constantemente estos temas emocionales. Alejandra, ¿cómo vas escuchando este tema? Ay, perdón que tenía el micrófono apagado. Pues nosotros aquí atentos y esto que mencionas, ya sabemos que, está enfocado en la pandemia, pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, llegamos a pasar por esas altas y bajas, ¿no? Emocionales, y de repente son las que nos sacuden o nos pueden hacer tomar decisiones que no estamos muy seguros, pero sí podemos, hasta donde lo veo posible, ¿verdad? Sí podemos contemplar un cambio, ¿no? Cuando hacemos algo radical en nuestra vida, o simplemente eso está dentro de nosotros. Va a depender de muchas circunstancias, va a depender de qué tan consciente soy y cómo lo manejo. Es decir, yo sé que tengo un hueco emocional ahí. Por ejemplo, tengo un hueco de no ser visto, tengo un hueco de que no fui valorado, tengo un hueco de que no fui suficiente, tengo un hueco de que me sentí torpe, de que los demás veía que los más podían más que yo y yo no puedo. Todos vamos teniendo ciertos huecos que se forman en la infancia y en la adolescencia sobre todo. ¿Cómo los podemos? Primero los tenemos que poder observar. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es? Claro, para eso se necesita a lo mejor ayuda profesional, sí puede ser. Y después de ahí, poder entender que a lo mejor ya no estoy en esa circunstancia de antes, pero que ahora ya lo voy a poder resolver de otra forma. O sea, si tengo una huella de abandono, bueno, pues hoy en día me puedo dar cuenta que no estoy abandonado, que estoy con muchas personas a mi alrededor y que me quieren y que las quiero. Pero para eso se necesita a veces como irle bajando ciertos niveles en el subconsciente, por así decirlo, para poder llegar a donde está justamente el origen de ese hueco, de esa huella.
Muy bien. Entonces ahora ya para poder finalizar les quiero ir diciendo. Lo que los quiero invitar el día de hoy es que se puedan observar o que algún familiar o un amigo de mucha, pero ahí sí tendría que ser de mucha, pero de mucha confianza, les ayude a verse y puedan observar su situación y así poderse ayudar a ustedes a estar mejor, ustedes mismos. Y a lo mejor llegan a la conclusión, ustedes solos o con la ayuda de alguien, y dicen, pues mira, de lo que dijo David no me pasa a mí tanto, más bien lo que me pasa a mí es tal cosa. Y ahí está nuestro miedo, ahí está nuestra necesidad, nuestra angustia. En eso es en lo que podemos ayudarnos a estar mejor. A nivel nacional ya afortunadamente sigue bajando la pandemia, cada vez hay más personas vacunadas también, y a lo mejor el estrés ya no es tanto, pero si todavía nos podemos quitar una carga extra, y si no tenemos que cargar ese peso extra en esos meses que nos quedan, pues que va a ser mucho mejor. Y más todavía, yo los invito a que no nos acostumbremos a quedarnos con ese estrés, con esos miedos aumentados. Si podemos quitarnos esa angustia o si podemos entender que realmente de fondo mi miedo es el miedo al abandono, por ejemplo, y lo puedo ver ahorita, entonces decir, claro, gracias a la pandemia o debido a la pandemia fue que me pude dar cuenta de este miedo y entonces es que ya lo voy a poder tratar o corregir o sanar, por así decirlo. Si yo les genero la suficiente confianza, puede ser conmigo o si con otro psicólogo, con otra persona, también lo pueden hacer. El chiste es que se puedan ayudar, Alejandra. Pero que lo hagan contigo mejor. ¿A dónde pueden hacer contacto? Con todo gusto estoy para apoyarles. Me pueden contactar en el 55 7463 3416. Repito, 55 7463 3416. O en mi página de Facebook, Cursos Crecimiento Personal, David Alcaraz. Muchísimas gracias, David. Te escuchamos el siguiente jueves. Que estemos muy bien. Gracias, bonito día, bonita tarde ya en la Ciudad de México y aquí todavía no, faltan 50 segundos. Por lo pronto, nos despedimos. Gracias, Víctor. Gracias, Jonathan en Controles. Yo soy Alejandra. Sigan en la programación de 860 Radio Noticias. Gracias por escuchar este contenido. Espero que sea en tu mayor beneficio. Si sabes de alguien que también le pudiera ayudar, te invito a que compartas este video. Recuerda suscribirte, es gratis, y activar la campanita en mi canal, David Alcaraz Psicoterapia, en YouTube. Para el bien de todos.